Mm, Vamos a ir por el primer problema. Este de acá. Te da un número n y quieres descomponerlo. Disculpa, tu micrófono está desactivado. Gracias. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Te da un número n y tienes que imprimir dos números x y y, de tal forma que estos dos números sean compuestos, es decir, que no sean primos. Ahora n es hasta 10 a la 6 y esto lo podemos hacer con una criba para verificar que estos números no sean primos, y tu solución sería ir del número 2 con n-2, 3, n-3, así sucesivamente, y solo es ver que los números no sean primos y imprimes cualquier solución posible. Otra solución sería ver si n es par, y si n es par solo imprimimos n dividido entre 2. Pero ese es un casito especial. Ahora, el siguiente problema era este de acá. Si tienen alguna duda, escríbame o díganme, no hay problema. Ahora tenemos t casos y tienes que hallar un número a y b de tal forma que el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor sumen este número de entrada. En el caso del 2 es 1 y 1. En el caso del 14 es 6 y 4. Entonces, nos damos cuenta que el GCD de 1 y n-1 es igual a n-1. Entonces solo podríamos imprimir 1 y n-1, y el mínimo común múltiplo es n-1. Entonces esto de acá quedaría como n-1, esta expresión del mínimo común múltiplo, y el máximo común divisor, el mínimo común divisor sería 1 y el máximo común múltiplo sería n-1. Y esto suma el número de entrada. Te dan t casos en el siguiente problema. Tienes n números de entrada y quieres ordenarlos de tal forma de que haya la máxima cantidad de pares buenos. Ahora, un par bueno es cuando el GCD de este número de un número i con otro número j, que el mínimo común divisor de a de i y 2 de a de j es mayor a 1. Ahora, si yo divido mis n números, este arreglito de entrada, en pares y impares, entonces acá van a estar los pares del 2, el 4, el 6, el 12, y acá van a estar los impares, el 3, el 5, el 7. Si nos damos cuenta, cualquier número de acá con cualquier otro de acá, su GCD siempre va a ser mayor a 1 porque son pares. Entonces sí o sí van a ser divisibles entre 2. Entonces su GCD siempre va a ser mayor o igual a 2. Pero entre este y no necesariamente. Por eso es que vamos a ponerlos a la derecha de todos los pares, porque así garantizamos que el GCD de este ADI por este ADJ que es impar. Entonces sabemos que este es par, y como es impar y lo multiplicamos por 2, su GCD va a ser mayor a 1 y este va a ser un par bueno. Ahora, ahora solo queda ver
cómo vamos a ordenar los impares. Y nos damos cuenta que no importa cómo vamos a ordenar los impares, porque el GCD de este y de un impar con otro impar va a ser el GCD de ADI, que es que este ADI es impar, digamos que es 3, y este otro ADJ, que también es impar, que es 5. Su GCD va a ser, no va a influir en nada si lo multiplico por 2, porque el GCD es el mínimo común divisor y, perdón, el máximo común divisor, y como este ADI es impar, entonces este 2 no lo va a afectar. Entonces solo era ordenar primero, poner los pares y luego los impares y hacer fuerza bruta. Como n es hasta 2000, hacemos dos ciclos y verificamos explícitamente que este GCD. Si este GCD es mayor a 1, entonces es un par bueno. Ahora, este de acá te dan dos polígonos y si bien recuerdo vas a poner un polígono dentro de otro polígono y quieres ver que no haya algún, o sea, que uno esté dentro del otro, que no haya algo salido de nuestra figura. Ahora, este no lo he demostrado, pero si tengo un polígono de tamaño n, digamos, de n lados, qué feo, y tengo otro polígono de tamaño x por n, entonces digamos que este polígono va a estar algo así, donde x es mayor que 1. Entonces este otro polígono va a tener algunos lados acá, pero va a llegar aquí. Qué feo, estoy dibujando. A ver, un cuadrado. Digamos que es algo así. Ya está muy feo, pero acá va a dar una cantidad de pasitos, que es x, que es mi cantidad extra de mi polígono, y luego va a venir un vértice. Y luego va a dar otros x pasitos y debería llegar a este otro vértice, pero todo esto lo va a hacer como por fuera de un lado de mi primer polígono, de mi polígono que debería estar adentro. Entonces solo era ver que el GCD entre estos dos números sea mayor a 1, y si sí, pues imprimimos que sí, y si no, no. En este caso el GCD es 2, entonces vemos que aquí hay dos, dos noditos, digamos dos aristas por esta arista de acá, que es la roja. Pero si mi GCD fuera X, entonces aquí habría X aristas. Este lo vemos después.
Ya, este de acá vamos a comenzar. Este problema te dan una base, un exponente y quieren calcular base elevado al exponente módulo algún módulo, que no necesariamente es primo. Ahora esto solo era implementar exponenciación binaria con los casitos y vamos a implementarlo un ratito. Tenemos exponenciación binaria, tenemos la base, tenemos el exponente y tenemos el módulo. Vamos a hacer digamos cuánto es el exponente. Enseguida les explico. Ahora, ¿cómo funciona la exponenciación binaria? Primero, tenemos nuestra base a un exponente. Este exponente lo podemos representar en base 2 y nos damos cuenta que esta base lo podemos elevar al cuadrado y esta base lo podemos elevar al cuadrado y esto es sinónimo de hacer un shift en un bit de, digamos que esta base a la 1, entonces elevar al cuadrado va a ser ponerle un cerito, elevar al cuadrado, ponerle un cerito en base 2. Entonces solo es hacer esto, ir elevando al cuadrado y nuestro exponente va a estar en base 2, va a ser algo así. Y luego preguntamos si nuestro exponente en este bit está encendido. Si es así, multiplicamos nuestra respuesta. Entonces, esto es operaciones en bits. Preguntamos si el AND, de hacer un shift de i-bits del 1, si esto es verdad. Si el AND no es 0, entonces multiplicamos a nuestra respuesta, lo modulamos. Y si no, hacemos un desplazamiento, elevamos al cuadrado nuestra base, que simboliza agregarle un cerito acá en base 2 de nuestro exponente. Y luego volvemos a preguntar si este bit está encendido. Ahora, como nuestro exponente máximo va a ser hasta 10 a la 9, entonces solo tenemos que ver los primeros 30 bits. Por eso es que solo el for está hasta... Esto es un macro. Lo voy a escribir bonito. Ir recorriendo bit a bit, primero el bit en la posición 0, en la posición 1, 2, 3, etc. Solo voy a implementar la expo binaria. Y en este... ¿qué es el? Nos faltan estos dos. Pero por ahora vamos a hacer este de acá. Ahora es m. Necesitamos calcular m módulo 2 a la n. Ahora, si sabemos que el módulo de... si yo sé que tengo un número a módulo algún número x y este número x es mayor que a, entonces esto es congruente con a. O sea, mi respuesta es, ni siquiera es congruente, es igual a a. Entonces solo es ver que mi módulo sea mayor. Si es mayor, entonces la respuesta es solo m. Ahora, ¿cuándo va a ser mayor? Si n es mayor a 30, 2 a la 30 va a ser aproximadamente 10 a la 9. Entonces
Entonces, si mi n es mayor a 30, pues ya no necesito calcular 2 a la n, solo imprimo m. Pero si mi n es menor a 30, entonces hago con exponenciación binaria, calculo 2 a la... ¿dónde estás? 2 a la n, y luego modulo eso, m mod 2 a la n. Entonces calculo esto con exponenciación binaria, o si quieren, con un ciclo, igual es hasta n, y luego módulo m, módulo esto, y ya está. Este de acá era solo imprimir los primeros 10 a la, los números primos que son menores a 10 a la 8. Y vamos a implementar una criba. Solo era implementar la criba y no había entrada. Tres, 10 a la 8. Ajá. Ahora, ¿cómo funciona criba? Agarramos un número de 2 a n. En este caso nuestro n es 10 a la 18. Y vamos dando saltitos de 2 en 2 y luego de 3 en 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a dar un salto de 2. Vamos a marcar al siguiente, que es el 4. Le vamos a poner, tengo un arreglo acá de booleanos. Y está bien. Voy dando saltitos de 2 en 2. Marco el 4, marco el 0, le pongo una marca hasta n, así sucesivamente hasta n. Y luego veo el siguiente número que no está marcado. El 3 no está marcado, entonces vamos a ir dando saltitos de 3 en 3. El 6, al 9, etcétera. Vamos al siguiente número que no está marcado. Este de acá no estaba marcado, este de acá no estaba marcado, el 5 no está marcado, entonces vamos a ir dando saltitos de 5 en 5. El 5 va a ir al 10, lo marcamos, y así, al 15, hasta n. Vamos al siguiente número, el 6 está marcado, el siguiente número que no está marcado es el 7, y etcétera. Y solo era esto. Ahora el siguiente problema era... creo que este. Ya me acordé. Te dan n casos de entrada y te dan un número y tienes que imprimir la suma de los números que son divisores, excluyendo el número. Por ejemplo, el 20 tiene 5 divisores, el 1 lo divide, el 2, el 4, el 5 y el 10. Todos estos dividen a 20. Y la suma de estos es 22. Entonces, si la entrada es 20, imprimimos 22. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Primero, vemos que
Digamos que tengo un número x. Por el teorema fundamental de la álgebra, este se puede descomponer en sus factores primos. Vamos a hacer que x sea concreto, que sea 20. Entonces 20 es igual a 2 al cuadrado por 5. Ahora, esto de acá, ¿cómo puedo expresar mm, la suma de los divisores de cada uno de estos números? Hay una formulita y también lo puedo hacer con la criba, modificándolo, una criba un poco más lenta. Entonces vamos a ir con números del 1 al n y vamos a ir dando saltitos. Y vamos a tener aquí nuestra suma. En esta criba modificada lo que estamos haciendo es agarramos el 1 y voy dando saltitos de 1 en 1. Y le voy sumando a todos estos el valor 1, 1. Ahora voy al 2 y voy dando saltitos de 2 en 2. Le sumo al 4 el 2, le sumo al 6 el 2 y así. Ahora agarro el 3, no necesariamente los primos. Y voy a ir dando saltitos de 3 en 3 y voy a ir sumando. Agarro el 4, voy a dar un saltito de 4 que sería 8 y le voy a sumar a este número 4. Si se dan cuenta, aquí no estamos haciendo lo de las marcas. En teoría es un poquito más lento. Hay demostraciones de por qué la criba original corre en menos que n log de n. Yo no sé cómo se puede demostrar eso, pero se supone que esta es la complejidad de la criba original. Ahora, esta criba modificada tiene una complejidad de n dividido entre 1 más n dividido entre 2 más n dividido entre 3, así hasta más n dividido entre n. ¿Cómo hallo esta sumatoria? Sería la sumatoria de i de 1 hasta n de n dividido entre i. Esto aproximadamente es n log n. Ahorita no voy a demostrar esto, pero se los voy a pasar si tienen curiosidad. Y hacer todo esto de acá solo parece n cuadrado, pero no lo es. Y podemos hacer la criba hasta 5 por 10 a la 5. Ahora la formulita. Digamos que tengo en este caso 20, que es 2 a la 2 por 5. La formulita es primo 1 elevado a la n1 menos 1, primo 1 menos 1, n menos 1, y así para todos los primos. Primo 2, n2 más 1 menos 1, primo 2, menos 1, y así hasta el primo n. ¿Por qué esto funciona? Esto de acá es productos notables. Chequenlo un rato en Wikipedia, pero si tengo x a la n más 1 menos n dividido entre x menos 1, esto es igual a x a la 0 más x a la 1 más x a la 2, así hasta x a la n. Entonces lo que estamos haciendo acá es 1 más p a la 1, bueno, p1 a la 1 más p1 al cuadrado
más P1 así hasta N1. Todo esto lo estoy multiplicando por 1 más P2 a la 1 así hasta N2. Y esto es, esto véanlo como tomar y no tomar. Entonces tengo acá este polinomio y voy a elegir cualquier valor. Digamos que escojo este. Y luego voy a escoger este otro. Y así sucesivamente. Entonces, si yo decido no tomar ninguno de estos, de acá, va a ser el 1. Entonces va a ir el 1 por tomar cualquiera de acá. Y puedo escoger este. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si esto es más con polinomios, habría que tener un poquito más de experiencia de por qué funciona la formulita. Pero si no, pueden manejarlo como caja negra o hacer la criba. ¿Ok? Vamos a ir al siguiente. Ya me acordé. Este de acá es, hago fuerza bruta, pero un poquito rápido, con la criba. Tengo que ver de algún número n, digamos, agarro un número n, el 6, y tengo la suma de sus divisores. Si la suma de sus divisores es igual al número que me están dando de entrada, entonces imprimo este n. Por ejemplo, si me dan de entrada 7, entonces yo sé que la suma de los divisores del 4 me da 7. Entonces imprimo 4. Del 7 la respuesta es 4. Ahora vamos a ir mapeando en un arreglo de 10 a la 7. Vamos a ir piqueando, digamos, voy a piquear un número X. Voy a descomponerlo en sus factores primos con su exponente acá, el exponente del primo 1, primo 1. Y una vez que lo descompongo en sus factores primos, aplico la formulita de caja negra. Y esta formulita de acá, que nos da la sumatoria de los primos. Y lo mapeo. Digo, mi mapa, yo aplico esta formulita, digamos que me va a salir, le voy a llamar S. Entonces, mi mapa en la posición S va a ser X. Eso quiere decir que esta sumatoria con este X, la sumatoria de divisores de X es S. Lo estoy mapeando. Tal vez podría entrar esta otra criba modificada, porque también se puede hacer con una criba modificada, ver la suma de divisores, esto de acá. Pero no creo, porque sería 10 a la 7 el logaritmo de 10 a la 7 y eso no creo que entre. Si aplicamos la formulita sería un poquito más rápido. 10 a la 7 por alguna constante. Que yo creo que eso entra. Solo era descomponer esos factores primos, hallar la base de cada primo, aplicar la formulita, mapearlo y por cada query como ya está mapeado solo lo respondemos en O de 1.
Ok. Ya. Te dan n números de entrada y quieres ver que si este número es un t', un t' es aquel que tiene exactamente 3 divisores. Ahora, un número que tiene exactamente 3 divisores es un número que tiene, digamos, un divisor x y el mismo divisor al cuadrado. Porque si esto no fuera verdad, si tengo acá un número y que es diferente de x al cuadrado, entonces si es divisor de x y también es divisor de y, entonces también debería ser divisor de x por y dividido entre... sí, también debería ser divisor entre x por y, si es que estos dos, digamos que son coprimos. Si son coprimos, significa que su máximo común divisor es 1. Entonces, los únicos divisores que tengo son 1, x y x al cuadrado. Entonces, solo es verificar que este número sea, para un x, sea x al cuadrado es igual a n. Y que exista un x en los reales. El 4 es el 2 y el 5 no tiene un x en los reales. Y esto lo podemos hacer con búsqueda binaria. Porque si utilizamos sqrt en C++, la imprecisión es bastante. Entonces nos hacemos una búsqueda binaria en la respuesta y preguntamos si, digamos, ahorita estoy probando con el valor A. Pregunto si A por A es menor o igual que N. Si es verdad, entonces hallo mi A de la izquierda y pregunto si este A por A es igual a N. Y si es igual, entonces me imprimo que sí, y si no, pues no existe respuesta. No existe un entero. Si tienen alguna pregunta, pueden en cualquier momento preguntar. Ya. Nos dice que un número... Tenemos que ver que de un rango de 2 a n, donde n es entrada, tenemos que hallar los números x que pertenecen a este rango, tal que la cantidad de divisores de x, no, perdón, x puede ser representado como la suma de dos primos vecinos. Digamos, el primo vecino del 2 es el 3 y del 3 es el 5, del 5 es el siguiente primo, que es el 7, y del 7 el siguiente primo es el 11. Entonces queremos ver la cantidad de... Bueno, queremos ver que al menos k primos, o sea, x tiene que ser primo. Entonces vemos todos los primos en este rango que pueden ser formados por las sumatorias de dos primos juntitos más 1. Ahora, acá n es chiquito, entonces podemos hacer fuerza bruta. Podemos calcular todos los primos explícitamente, o sea, no necesitamos criba, con fuerza bruta nomás. Vemos que mi número i
y veo el siguiente primo. Digamos que el siguiente primo es J, entonces me guardo en mi mapa de válidos, digamos. Tengo aquí que es válido y más J más 1. Esto es válido en mi mapa. Ahora solo tengo que revisar que si yo marco una posición, si esta posición está marcado con válido, entonces es que este número, o sea que la posición sea primo. Si esta posición es primo, entonces lo puedo marcar como que cumple las dos condiciones y que es digamos que es realmente válido, porque este solo cumple la primera condición y este otro cumple la segunda condición, que es que este número también tiene que ser primo. Entonces lo vuelvo a marcar o me guardo en otro mapita realmente válido y lo marco. Que aquí es verdad, que en esta posición se cumple. Y para responder sí o no es solo ver, pregunto de 2 a n, voy viendo los realmente válidos y voy teniendo, y los voy sumando, cuántos hay. Y si esta cantidad es mayor o igual que k, entonces imprimo que sí, y si no, pues imprimo que no. Si la cantidad de realmente válidos. Este de acá. Te doy n y quiero que pongas numeritos acá de tal forma que ninguno es primo, pero quiero que la sumatoria de la fila y la columna, digamos, esta fila sea primo y que la suma de esta otra columna también sea primo para todas las columnas y para todas las filas. Ahora nos damos cuenta que el 1 no es primo y nos podemos aprovechar de eso. Y aquí también no te dice que haya números repetidos, entonces podemos poner varias veces 1. Y como este n es un cuadradito, o sea, tienes que llenar una tabla de n por n. Digamos, vamos a hacer de 5. Y voy a ir poniendo unos acá. Y acá voy a poner un número que no es primo, pero que sumado más 1 sí es primo. Busco un número p de tal forma que p más 1 es primo. Y existe. Por ejemplo, bueno, p tampoco tiene que ser primo. Por ejemplo, 6. Puedo poner aquí 6. Este número no es primo y 6 más 1 es 7, entonces esta columna es primo. Y el resto lo lleno de ceros porque el problema no te impide hacer eso. Dice no negativos, entonces 0, podemos poner 0. Ahora, para estos números, tenemos que hallar un número que p más 2 no es primo. Y que p no es primo. Perdón, que p más 2 es primo y que que esto de acá sí es primo y esto de acá no es primo. Por ejemplo, el 9. El 9 más 2 es 11 y 11 es primo, pero 9 no es primo. Entonces acá puedo ponerlo 9, acá puedo ponerlo 6. Y acá el valor de esta fila es 11. El valor de esta fila es 11. Y es 7, 11, 11, 7, 7, 11, 11. Sí, funciona. Y solo era llenar la tablita. Tal vez un caso especial es n igual a 2, pero ya te dan un ejemplo.
en la entrada. Va. ¿Nos falta alguno? Creo que solo nos faltan estos tres de acá. Si este es ver todos los X, de este no estoy seguro, tengo que revisarlo. Lo voy a revisar. Te dan A y B. Tenemos que hallar todos los X posibles, que A mod X sea congruente con B. Queremos ver todo X. Y queremos ver la cantidad de X. Ahora, si A y B son iguales, entonces hay respuestas infinitas. Si A es, en general, si A es si A es menor o igual que B, entonces es infinito, porque acá puedo poner X puede ser no, mentira, si A es menor que B, entonces la respuesta es 0. Si A es igual a B, entonces la respuesta es infinito. ¿Por qué? Porque A módulo cualquier otra cosa, cualquier número acá, va a ser menor o igual que A. Entonces, si yo hago un módulo Y, no importa qué número es Y, mientras estén los reales, este número va a ser, este resultado va a ser menor o igual que A. Es decir, siempre vamos a decrecer A. Esto siempre se cumple. Y queremos que B, esto de acá es una igualdad, no es una congruencia. Entonces, como B es más grande, este Y no existe. Entonces la respuesta es 0. Pero si A es igual a B, entonces es infinito. Ahora, nos queda un caso más, que es el caso en el que A es mayor o igual a X. Ahora, si A es mayor o igual a B. No, estrictamente mayor. Entonces, hallo la diferencia de A menos B. Entonces sé que A módulo este número D me va a salir B. ¿Por qué? Digamos que me mentira, no es D. Ya, este caso me falta.
Este otro caso se los voy a pasar después. En general, me faltan dos problemitas más que se los voy a pasar mañana. Y creo que eso concluye la clase de resolución de hoy. ¿Tienen alguna duda? Aparte de estos tres problemas. Bueno, cualquier cosa igual escriben en el grupo de Telegram y les paso el código si es que me quieren más ayuda. También pueden preguntarme, no hay problema. Hasta luego. No me dijo nada. No, creo que no.